Buen día, el dilema seleccionado en grupo es el triage ético durante la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 generó significativos dilemas éticos en la prestación de salud en todo el mundo. Uno de los desafíos más críticos ha sido el triage ético en las unidades de cuidados intensivos, donde la insuficiencia de recursos como camas y habitaciones obligó a los profesionales de salud a tomar decisiones difíciles sobre a quién priorizar para recibir atención, y estas decisiones implicaron desafíos éticos y clínicos significativos. Durante los picos más críticos de la pandemia, el sistema de salud colombiano enfrentó un colapso en varias regiones. La demanda superó la capacidad disponible, llevando a los profesionales médicos a aplicar criterios de priorización basados en edad y probabilidad de supervivencia, y esto generó cuestionamientos éticos y legales sobre la equidad y el derecho fundamental a la vida y a la salud. El dilema se centró en la necesidad de racionar recursos limitados y tomar decisiones difíciles sobre quién debía recibir el tratamiento y quién no. El triage ético durante la pandemia en Colombia se evidenció la fragilidad del sistema de salud y la importancia de protocolos claros y transparentes. Aunque estas decisiones fueron difíciles, buscaron minimizar el daño y optimizar el uso de recursos en un contexto de crisis sin precedentes. Continuando con el tema, la situación del triage ético en Colombia durante la emergencia sanitaria presentaba un conflicto entre los principios de la justicia, la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía. Por un lado, se buscaba salvar la mayor cantidad de vida posible, la beneficencia, pero al mismo tiempo evitar causar daño, es decir, la no maleficencia. Tocaba decidir a quiénes se le otorgaban los recursos. Además de que estas decisiones debían ser justas, es decir, no podían basarse en criterios discriminatorios como la edad, la discapacidad, pues ya que esto atentaría contra los derechos humanos y constitucionales. Por último, aunque la autonomía de los pacientes puede verse restringida en una emergencia, sigue siendo importante respetar sus valores y decisiones en la medida de lo que sea posible. Por tanto, el dilema ético surge cuando la urgencia de priorizar pacientes entra en tensión contra el deber de tratar a todos con dignidad, igualdad y respeto por su dignidad humana. Es decir, una posible solución a este dilema pasa por armonizar los principios éticos del principalismo, garantizando que las decisiones del triage sean justas, beneficientes, no dañinas y respetuosas de la autonomía en la medida de lo que sea posible. Además, es esencial evitar cualquier criterio que pueda llevar a discriminación, protegiendo así los derechos de todos los pacientes, incluyendo a los más vulnerables. Para dar cierre a este dilema que se socializó con nuestros compañeros de trabajo, queremos resaltar aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta, empezando que durante la pandemia Colombia tuvo que enfrentar decisiones críticas en las unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque solo se contaban con 5.300 camas de cuidados intensivos para cerca de los 50 millones de habitantes. Entonces fue esencial hacer un triage ético que le permitiera a los médicos tomar la decisión de a quién asignarle una cama y por ende un tratamiento que fuera efectivo. Entonces la pregunta siempre se centró en cómo hacerlo con justicia. Basados en esta información planteada del dilema ético, se busca como tal la generación de acciones de mejora que busquen reducir la respuesta ante una posible crisis futura. Empezando primero con la conformación de comités éticos que deben estar bajo supervisión constante, guías clínicas que sean prácticas, que tengan criterios definidos y que abarquen toda la problemática que se pueda presentar. La inversión en infraestructura es un tema que está condicionado por la problemática social de nuestro país, que es la corrupción. Entonces es muy importante tener en cuenta que está muy condicionada y que si se invierte en infraestructura se puede dar una mejor respuesta ante una posible crisis. Los simulacros éticos son muy importantes desde el área de la salud para generar una mejor preparación. Por último, es importante fomentar la participación ciudadana, el diálogo con la ciudadanía. ¿Para qué? Con el fin de que si se generan críticas respecto a decisiones éticas que se toman en el sistema de salud, nunca se hagan desde la desinformación. Estas acciones de mejora buscan generar un impacto
que primero reduzcan la discriminación a la hora de realizar un triage ético. Segundo, aumente la confianza en el sistema de salud. Y tercero, podamos crear un modelo ético que sea replicable. Para cerrar esta socialización, concluimos que la ética desde el conocimiento y la experiencia nos permite salvar vidas. Todo esto busca una construcción de un sistema de salud más justo y humano.